Hola, ¿qué tal? Si hubieras nacido en 1850, habrías vivido aproximadamente hasta los 29 años. Afortunadamente, la esperanza de vida hoy día se va hasta los 73 años. El descubrimiento más decisivo que explica este incremento es sin duda nuestra capacidad para luchar contra las infecciones. Hemos conseguido, por un lado, identificar el origen de muchas enfermedades y asociarlas a microorganismos, tales como virus y bacterias, y por otro lado, desarrollar prácticas higiénicas y medicamentos para luchar contra estas infecciones. Si pudiéramos, eliminaríamos selectivamente los patógenos de nuestro entorno. Desgraciadamente, eso raramente se consigue y se erradica en otros muchos seres vivos inocuos o incluso beneficiosos. Los productos químicos y procedimientos que se aplican en superficies y materiales inertes pueden reducir los microorganismos presentes en ellas, si es así se llaman desinfectantes, o bien destruir todas las formas de vida. En ese caso se denominan esterilizantes. Los productos químicos que destruyen o desactivan todas las formas de vida, no solo los microorganismos, se llaman biocidas. Los biocidas, además de ser suficientemente efectivos, no deben suponer ninguna amenaza para la salud de las personas, para el bienestar animal o para el medio ambiente. En cuanto a los desinfectantes, hay dos clasificaciones fundamentales, según su uso y según su naturaleza. Según esta última, se clasifican en físicos, químicos, biológicos y mecánicos. En este capítulo vamos a hablar de todos ellos. Comencemos con los físicos. Con estos sistemas se aporta una energía al microorganismo en forma de calor o radiación que éste no puede soportar y muere o se desactiva, es decir, es incapaz de reproducirse. Hablemos de la transferencia de energía en forma de calor, tratamiento térmico. El tratamiento térmico se puede realizar con vapor de agua a una temperatura de entre 120 y 135 grados centígrados aproximadamente, o bien con aire caliente a una temperatura entre 160 y 190 grados centígrados. Esta última tecnología se denomina vapor seco. Para realizar estos tratamientos se requiere de una cámara sellada, por lo que no son aplicables a estancias, locales comerciales, oficinas, etc. Continuemos con los sistemas físicos. Es el turno de los ultrasonidos. Los ultrasonidos son una onda mecánica cuyo efecto está basado en el fenómeno de cavitación. La cavitación consiste en una implosión microscópica, en la cual se produce un aumento exponencial de temperatura, concretamente hasta unos 5.000 grados centígrados, y también aumento de presión, lo que provoca una desactivación de los contaminantes y de los microorganismos. La limpieza por ultrasonidos a menudo se realiza en cubas específicas con solución de detergente, como complemento de la limpieza, facilitándose así el desprendimiento de los restos orgánicos de la superficie del instrumental. Pasamos a hablar de otro sistema físico. Y vamos a ver ahora uno de los más efectivos, concretamente la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es una onda electromagnética. Estas ondas no necesitan de un medio material para propagarse, pueden hacerlo en el vacío, en contraste con las ondas mecánicas de los ultrasonidos que hemos visto. Y su velocidad es muy alta, 300.000 km por segundo. Las ondas electromagnéticas las originan las cargas eléctricas presentes en todos los materiales al ser aceleradas. La ordenación de los diversos tipos de radiación electromagnética por frecuencia recibe el nombre de espectro electromagnético. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, distancia entre los picos, y la frecuencia, número de ciclos por segundo. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X. La longitud de onda es del tamaño de un átomo aproximadamente, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, longitud de onda del tamaño de protozoos, y la radiación infrarroja, de longitud de onda del tamaño del ojo de una aguja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor tamaño de longitud de onda, como son las ondas de radio de longitud de onda del tamaño de edificios. Una vez definido el espectro electromagnético, vamos a hablar específicamente de la luz ultravioleta. El Sol emite luz ultravioleta y afortunadamente la capa de ozono terrestre retiene gran parte de ella. Una característica única de la luz ultravioleta es que en un intervalo específico de sus longitudes de onda, el comprendido entre los 200 y los 300 nanómetros, tiene efecto desinfectante.
Un importante conjunto de investigaciones científicas ha demostrado la capacidad de la luz ultravioleta para inactivar una extensa lista de bacterias patógenas, virus y protozoos como los causantes del cólera, la polio, la fiebre tifoidea, la hepatitis y otras enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias. Esta capacidad ha permitido la adopción generalizada de la luz ultravioleta como una forma de proteger frente a microorganismos perjudiciales. A nivel molecular, los microorganismos se desactivan por medio de la luz ultravioleta como resultado del daño al material genético. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada a la luz ultravioleta. Esta absorción de energía forma nuevos enlaces entre nucleótidos adyacentes, creando dobles enlaces o dímeros. La dimerización, especialmente de las timinas, constituye el daño fotoquímico más frecuente, lo que afecta a la replicación del patógeno y por tanto a su capacidad de infectar. Los sistemas ultravioleta deben diseñarse con una dosis de radiación suficiente para garantizar que el daño celular no pueda ser reparado. La definición de un tratamiento debe basarse en pruebas bioanalíticas, es decir, pruebas de campo para garantizar la máxima efectividad de la desinfección. ¿Qué factores influyen en la eficacia de un tratamiento ultravioleta? Afectan la distancia y colocación del aparato, la dosis de irradiación e intensidad, la longitud de onda y el tiempo de exposición y, por último, la edad de la lámpara y su tiempo de uso. En los entornos médicos se utilizan con frecuencia para efectuar la limpieza terminal, después de que el enfermo recibe el alta o es trasladado. Siempre se deben aplicar en ausencia de personas por seguridad del personal y los enfermos. La luz ultravioleta no sustituye la limpieza manual, solo la complementa. A menudo será necesario limpiar previamente las superficies, cepillándolas o frotándolas para retirar la materia orgánica. En cuanto a su eficacia frente al coronavirus, cabe destacar que en unas investigaciones llevadas a cabo en 2016 en la Universidad de Iowa por Stanley Perlman, se observó una reducción de la presencia del coronavirus MERS-CoV en superficies a nivel no detectado, a los 5 minutos de aplicación con una lámpara ultravioleta C situada a 1,22 metros de distancia. En cuanto al tratamiento del aire con ultravioleta, no se recomienda como sustituto de la filtración, aunque se puede usar como un sistema complementario. Ahora vamos a hablar de otro desinfectante, concretamente el ozono. El ozono está presente de forma natural en la atmósfera. El 90% del ozono se encuentra en la alta atmósfera, también llamada estratosfera. Cada molécula de ozono contiene 3 átomos de oxígeno y se representa químicamente como O3. Es una molécula de alto poder oxidante y poco estable, se descompone pronto en la superficie terrestre. El ozono también se puede generar in situ en el mismo lugar donde se aplica. Se genera por reacción fotoquímica, ultravioleta o radioquímica, y también por descarga eléctrica de alto voltaje en aire u oxígeno, corona. En este caso, el ozonizador absorbe aire del ambiente que contiene oxígeno, lo pasa por un filtro que retiene impurezas y es impulsado por un ventilador. Posteriormente, una descarga eléctrica de alto voltaje divide la molécula de oxígeno y la convierte en otra de ozono que sale al exterior. Para ser efectivo como desinfectante, el ozono tiene que ser usado en una concentración de 20 gramos por metro cúbico, partes por millón. Para producir esa concentración y desinfectar, por ejemplo, una habitación de 45 metros cúbicos, se necesitan 900 gramos de ozono, y una máquina industrial de este tipo tarda 18 horas a pleno rendimiento en conseguir esa concentración, lo que además supone un consumo eléctrico considerable. Las máquinas que generan ozono desinfectante por reacción fotoquímica tienen este aspecto. La International Ozone Association, IOA, asociación que agrupa a las industrias de fabricación de generadores de ozono, indicó que, si bien el ozono es altamente efectivo para la activación de muchos virus, no tiene constancia de ninguna investigación que se haya realizado específicamente con el coronavirus SARS-CoV-2. En consecuencia, manifiesta que no se pueden sacar conclusiones definitivas con respecto a la inactivación del SARS-CoV-2 por ozono. El ozono también es un contaminante cuyas concentraciones en el aire ambiente se monitorizan junto con las de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, arsénico, cadmio, níquel y benzopireno. Y su uso está regulado en el medio laboral, existiendo un límite de exposición. La eficacia del ozono solo está demostrada en la desinfección de piscinas, aguas residuales y eliminación de olores. El ozono es un contaminante. Por lo tanto, su uso generalizado puede acabar siendo perjudicial para la salud de las personas y para el medio ambiente.
Vamos a hablar ahora de los sistemas de desinfección mecánicos, concretamente de los filtros de aire. Un filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas como por ejemplo polvo, polen y bacterias del aire. Hay 4 tipos principales de materiales usados para los filtros de aire mecánicos: papel, espuma, fibras sintéticas y algodón. Existen 3 parámetros importantes a la hora de elegir un filtro. Son el caudal, la pérdida de carga y la eficacia de filtración. Estos determinan fundamentalmente las necesidades de tamaño que va a tener el filtro. La pérdida de carga de un filtro es la presión que pierde el aire al pasar por el mismo. A mayor pérdida de carga, mayor presión tenemos que aportar. Por lo tanto, una mayor pérdida de carga obliga a utilizar un ventilador más potente y de mayor consumo de energía. El caudal es el volumen de aire por unidad de tiempo que deja pasar el filtro. Este se mide para incluirlo en las especificaciones habitualmente en las condiciones más extremas, es decir, cuando el filtro está casi colmatado y es preciso limpiarlo. Por cierto, todos los filtros de aire requieren de una limpieza y reemplazo periódicos para funcionar correctamente, tareas para las que se deben seguir las indicaciones y recomendaciones del fabricante. En cuanto a la eficacia de filtración de un filtro, se define como el porcentaje de partículas de un tamaño determinado que es capaz de retener. Para evaluar la retención se miden los valores para 6 tamaños de partículas distintos, pero no unas partículas cualquiera, sino las denominadas MPPS, partículas de mayor penetración. Las partículas MPPS tienen un tamaño minúsculo, concretamente entre 0,12 y 0,3 micrómetros. De hecho, existe una norma europea que clasifica este tipo de filtros. Los filtros de alta eficacia se dividen en 3 tipos: los EPA sin H, que es filtro de alta eficiencia; los EPA con H, filtro de muy alta eficiencia; y los ULPA, filtros de muy baja penetración. Estos tipos a su vez se subdividen en otros subtipos. En el caso de los EPA se dividen en H13 y en H14. Los H13 son los recomendados por la OMS y son capaces de retener más de un 99,95% de las partículas MPPS, es decir, solo dejan pasar 5 de cada 10.000. Los H13 son los recomendados porque se han verificado algunos sistemas con filtros EPA de grado H13 que pueden filtrar el virus H1N1 con un diámetro similar al coronavirus, por lo que, teóricamente, también deberían tener capacidad de retención para este coronavirus. A continuación, vamos a hablar del sistema de filtración de aire en habitaciones con enfermos de la COVID-19. Según la OMS, el aire se puede expulsar con un ventilador directamente al exterior, lejos de las rejillas de ventilación, personas y animales, donde los núcleos de gotas se diluirán con el aire exterior, o bien usar un sistema de filtración de aire portátil con un ventilador mecánico y filtro EPA integrado para extraer el aire potencialmente contaminado al exterior. Si no se utiliza filtro EPA, el aire se debe expulsar siempre directamente al exterior. Según la OMS, caso de utilizar unidades portátiles de filtración, estas se deben hacer funcionar durante al menos 30 minutos después de que el paciente salga de la habitación. Durante este tiempo, el personal que ingresa a la sala debe usar protección respiratoria y no se debe dar entrada a pacientes nuevos en la habitación. Vamos a hablar de los biocidas. Para trabajar con estos productos es necesario conocer su dosificación y características, información que aporta la ficha técnica que nos debe entregar el fabricante, así como las medidas de protección de la salud y el medio ambiente necesarias para su uso. Información que también nos aporta el fabricante a través de la llamada ficha de datos de seguridad. Además, la propia etiqueta de los productos también debe contener información como la naturaleza de los peligros y las condiciones de uso o eliminación. ¿Dónde podemos encontrar más información de los productos químicos a emplear? A través de la web de la Agencia Europea de los Productos Químicos, la llamada ECA. La labor de la ECA es precisamente velar por la utilización segura de los productos químicos. En la web de esta agencia se presenta un listado de biocidas autorizados en Europa para distintos usos. Para encontrar productos efectivos tendríamos que irnos a los productos PT02 desinfectantes y entre ellos los que tienen efecto viricida. Hay que decir que, por supuesto, los gobiernos de diversos países también aportan información sobre los productos a emplear frente al coronavirus. En Estados Unidos, esa misma información sobre productos efectivos frente al coronavirus la aporta la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA. Vamos a hablar ahora de algunos de los biocidas con efecto viricida. Recordemos que 2 de los productos catalogados como efectivos por la Organización Mundial de la Salud frente al coronavirus
son la lejía y el agua oxigenada. Son productos realmente muy accesibles. Sabemos que son eficaces porque investigadores han probado distintas dosis de estos productos y evaluado su eficacia a lo largo del tiempo. Recordemos que el tiempo que debe permanecer el producto en contacto con el virus para conseguir esa desactivación se llama tiempo de contacto. Antes de entrar en profundidad con los biocidas, tenemos que hablar de un parámetro que afecta habitualmente a su eficacia, el pH. El agua es capaz de disociarse en una proporción muy escasa y originar tanto protones como iones hidroxilo. Un ácido significa agrio, cuando se disuelve es capaz de donar protones. Por el contrario, una base, que posee un sabor amargo, al disolverse aporta al medio iones hidroxilo, que son capaces de aceptar protones. El pH indica la concentración de protones presentes en disolución. Esta concentración se expresa en un número exponencial poco manejable, por lo que para hacerlo más manejable se decidió aplicar una función logarítmica sobre el valor de la concentración, definiéndolo como pH. De esta manera se obtuvo una escala de pH que es la que utilizamos en la actualidad, que oscila entre los valores de 0 y 14. Así, el valor de pH 7 se corresponde con las sustancias neutras. El agua pura tiene pH 7. Las sustancias ácidas son las que tienen un pH inferior a 7, como el vinagre y el limón, y las básicas superior a 7, como la brócoli o la lejía. Ahora sí, vamos a hablar directamente de los biocidas químicos y comenzamos por los productos a base de hipoclorito. Habitualmente se comercializan en forma de líquido, hipoclorito de sodio, sólido o polvo, hipoclorito de calcio. Estas presentaciones se disuelven en agua para crear una solución acuosa diluida de cloro en la que el ácido hipocloroso, HClO, sin disociar, se activa y actúa como antimicrobiano por medio de la oxidación química. Los biocidas de este tipo, como también lo es el agua oxigenada, se llaman biocidas oxidantes. Cuando el ácido hipocloroso se mezcla con productos ácidos se genera clorogas que es muy volátil. Los productos clorados son muy corrosivos y oxidantes. Debemos aclararlos bien, especialmente cuando tratemos metales. Para poder preparar las dosis adecuadas de los productos biocidas, vamos a comentar algunas sencillas equivalencias entre unidades. Comenzaremos por las de masa. 1000 miligramos son 1 gramo. En cuanto a volumen, 1 litro son 1000 mililitros. Recuerda que la lejía no se utiliza pura, sino que se mezcla con agua para obtener lo que se llama un caldo desinfectante. ¿Qué proporción de lejía y de agua será necesario emplear? Como datos, tenemos que aportar la concentración de cloro a obtener y la de hipoclorito sódico o lejía que empleemos. Lo que queremos calcular es el volumen de hipoclorito sódico necesario. Para calcular ese volumen de hipoclorito sódico necesario, simplemente tendremos que dividir la concentración de cloro a obtener en miligramos litro entre la concentración de hipoclorito sódico o lejía en gramos por litro. Lo vas a ver mejor con un ejemplo. Disponemos de un hipoclorito de sodio de 5 gramos por litro y debemos preparar una solución a 500 miligramos por litro. ¿Qué volumen necesitaremos por cada litro de caldo? Introducimos arriba, numerador, la concentración de cloro a obtener en miligramos por litro y abajo, denominador, la concentración de hipoclorito sódico en gramos por litro. Quedaría 500 entre 5 y el resultado sería 100 mililitros. Es decir, necesitamos 100 mililitros de lejía, 5 gramos por litro, para preparar de esa forma un litro de caldo de cloro de 500 miligramos por litro. Caso de emplear cloro en gránulo o en pastillas, es decir, hipoclorito de calcio, el objetivo será conocer el peso que debemos añadir por cada litro de caldo a preparar. Los datos que debemos tener son el tanto por ciento de cloro a obtener y el tanto por ciento de cloro en los gránulos. Veamos un ejemplo. Queremos obtener 0,5% de cloro en disolución, eso significa que queremos obtener 0,5 gramos por cada 100 mililitros de caldo o 5 gramos por litro, y tenemos 35% de cloro en el hipoclorito en polvo. Debemos poner 0,5 entre 35, lo que da 14,3 gramos. Eso quiere decir que necesitaremos 14,3 gramos de cloro en gránulos para obtener un litro de caldo al 0,5% de cloro. En ocasiones, la lejía y el hipoclorito no tienen los niveles de cloro esperados, porque el almacenaje ha sido demasiado prolongado y ha perdido riqueza, entre otros motivos. En esos casos podemos comprobar si hemos obtenido la concentración adecuada mediante unos equipos de medida llamados fotómetros. Vamos a hablar de otro biocida, el agua oxigenada.
Su fórmula química es H2O2 y descompone en agua y oxígeno. Es un biocida oxidante, como el hipoclorito. Se puede medir fácilmente empleando tiras reactivas. Su mecanismo de acción es similar al cloro e incluye la asociación de grupos químicos de las bacterias y virus con ruptura de las proteínas que lo protegen para posteriormente actuar sobre el material genético. Comparándolo con el hipoclorito, tiene las ventajas de que no huele y no deja residuos peligrosos. Como inconvenientes hay que decir que es un producto más caro que el hipoclorito y tiene menor efecto viricida y bactericida. El agua oxigenada es necesario mezclarla con agua para aplicarla, igual que el cloro. Esto sucede con otros muchos productos que se adquieren concentrados con un grado de pureza establecido en un producto natural, sintético o biológico, llamado ingrediente activo técnico o IAT. Por lo tanto, debemos diluir ese IAT para optimizar su efecto biocida. Para hacer el cálculo del volumen del biocida a añadir, tenemos que tener en cuenta la concentración de IAT que queremos obtener en el caldo en tanto por ciento y la concentración de IAT en tanto por ciento en el envase comercial. La fórmula a aplicar nos daría el volumen necesario de biocida en mililitros y necesitaríamos como datos la concentración de IAT en el envase comercial y la concentración de IAT necesaria en el caldo, ambas en tanto por ciento. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Tenemos agua oxigenada del 30% y queremos preparar agua oxigenada del 0,5. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos 0,5 entre 30 por 1000. Así, por cada litro de caldo harán falta 17 mililitros de agua oxigenada. Hemos hablado de los llamados biocidas oxidantes, como el cloro y el agua oxigenada. Vamos a hablar ahora de los biocidas no oxidantes. Entre ellos están amonios cuaternarios, sales de fosfonio, alcoholes, fenoles, anfóteros, formaldehídos y glutaraldehídos. Antes de comenzar a estudiarlo, debemos definir algunos términos. Hidrófobo se aplica a aquellas sustancias que son, en apariencia, repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella, como por ejemplo el aceite. Por el contrario, hidrófila es una sustancia cuyas interacciones con el agua son más favorables que sus interacciones con el aceite y otros disolventes hidrófobos. Esto hace que estas sustancias se disuelvan muy bien en agua y en otros disolventes similares. Las moléculas, agrupaciones de átomos anfifílicas, son aquellas moléculas que poseen un extremo hidrofílico y otro que es hidrófobo. Así pues, las sustancias con carácter anfifílico poseen la propiedad de solubilizar moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas simultáneamente. Algunas moléculas anfifílicas tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial en una interfase aire-agua o grasa-agua. Estas moléculas reciben el nombre de sustancias tensioactivas. Para que esto suceda es necesario que la molécula posea propiedades relativamente equilibradas, es decir, que no sea ni demasiado hidrófila ni demasiado hidrófoba. Como consecuencia de esa capacidad de disminución de la tensión superficial, estas sustancias tienen poder detergente. Dos de las aplicaciones de estas sustancias son como detergentes y como biocidas. ¿Cómo se consigue el efecto biocida de estas sustancias? La porción hidrófoba penetra en la membrana rompiendo su semipermeabilidad y la parte hidrófila y el detergente penetran en el interior desactivando las proteínas y el ADN o ARN. Algunas características generales de los biocidas no oxidantes que son más persistentes y estables que los biocidas oxidantes. Su acción no suele depender del pH, presentan una buena penetración en el ensuciamiento y en cuanto a sus inconvenientes es que son menos económicos que los biocidas oxidantes y es más complejo determinar su concentración. Un biocida no oxidante recomendado por la OMS frente al coronavirus es el etanol del 70%. El etanol actúa como tensioactivo estabilizando las proteínas. Ya hemos hablado de ese modo de acción. Los alcoholes tienen un buen efecto general sobre bacterias, virus y hongos. Su acción es rápida, desde los 15 segundos ya consiguen un buen efecto de desinfección. El nivel óptimo es en torno al 70%, alcohol del 70%, que es el nivel al que se consigue una mejor penetración. Con esto ya hemos terminado este capítulo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y nos vemos en el siguiente.